Buenos días, hermanas y hermanos. Es con mucho gusto que me encuentro otra vez con ustedes en este domingo de Pascua. Es el año más feliz en el año cristiano, cuando estamos celebrando la resurrección de nuestro Señor. Antes de entrar en el servicio propio, quiero recordar la necesidad de hacer su vacuna. Por favor, yo leí esta semana que 50% de la población en California ya fue vacunado. Es muy bueno, muy positivo, pero necesitamos por lo menos 75% para defender toda la población. Entonces, cuando tiene la oportunidad, por favor, en nombre de Dios, busca su vacuna. Todavía North Valley Caring Services está suministrando alimentos. Aquí los viernes por la mañana, si usted tiene su carro, entre en la fila y van a recibir una caja o dos, dependiendo de cuántas personas en su casa, de alimentos gratis. Si usted no tiene carro, puede venir aquí en la tarde después de las 4 horas y recibir una o dos cajitas en su carrito de mano. ¿Ok? Ahora, vamos a escuchar el Santo Evangelio de acuerdo con San Juan. Una historia muy linda sobre el primer día de la semana de la Pascua. El primer día de la semana, María Magdalena fue al sepulcro muy temprano, cuando todavía estaba oscuro, y vio quitado la piedra que tapaba la entrada. Entonces se fue corriendo a donde estaban Simón Pedro y el otro discípulo, aquel a quien Jesús quería mucho. Y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Pedro y el otro discípulo salieron y fueron al sepulcro. Los dos iban corriendo juntos, pero el otro corrió más que Pedro y llegó primero al sepulcro. Se agachó a mirar y vio allí las vendas, pero no entró. Detrás de él llegó Simón Pedro y entró en el sepulcro. Él también vio allí las vendas y además vio que la tela que había servido para envolver la cabeza de Jesús no estaba junto con las vendas, sino enrollada y puesto aparte. Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, y vio lo que había pasado, y creyó. Pues todavía no había entendido lo que dice la Escritura, que él tenía que resucitar. Luego, aquellos discípulos regresaron a su casa. María se quedó afuera, junto al sepulcro, llorando. Y llorando como estaba, se agachó para mirar dentro y vio 2 ángeles vestidos de blanco, sentados donde había estado el cuerpo de Jesús. Uno a la cabecera y otro a los pies. Los ángeles le preguntaron: mujer, ¿por qué lloras? Ella les dijo: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo ha puesto. Apenas dijo esto, volvió la cara y vio allí Jesús, pero no sabía que era él. Jesús le preguntó: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el que cuidaba el huerto, el jardinero, le dijo: Señor, si usted lo ha llevado, dígame dónde lo ha puesto para que yo vaya a buscarlo. Jesús entonces le dijo: María. Ella se volvió y le dijo en hebreo: Rabuni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo: no me retengas, porque todavía no he ido a reunirme con mi Padre. Pero ve y di a mis hermanos que voy a reunirme con Él, que es mi Padre y Padre de ustedes, mi Dios y Dios de ustedes. Entonces María Magdalena fue y como a los discípulos que habían visto al Señor, y contó a los discípulos que había visto al Señor, y también
les contó lo que él había dicho. Que Dios bendiga para nuestra comprensión esta lectura del Santo Evangelio. Hace algún tiempo yo leí un artículo escrito por un profesor universitario en que él alegó de que Jesús nunca existía, que él era una figura de ficción creado por los primeros discípulos para formar una nueva religión. Él dijo que no había ningún documento de la época para comprobar que Jesús de Nazaret actualmente existía. Y él pasó mucho tiempo discutiendo el hecho de que los evangelios, los 4 que tenemos, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, fueron escritos, el primero que probablemente era San Marcos, fue escrito en el año 65 o 68 hasta 70, que sería unos 40 años después de la muerte de Jesús. Y Mateo y Lucas, 10 a 15 años después, y el Evangelio de San Juan, tal vez hasta el final del primer siglo, entre 90 y el año 100. Y dice que ninguno de esos autores de los Evangelios conoció a Jesús personalmente. Todo lo que ellos escribieron era lo que habían escuchado de otras personas. Y por eso este profesor dice que eso no es una cosa fehaciente, no podemos realmente creer en esta figura y toda la historia del cristianismo. Uno puede entrar en un debate que iba nunca a terminar sobre la validez de este argumento. Vivimos en un tiempo en que la mayoría de los seres humanos nunca oyeron hablar de Jesús. Hoy, la mayoría, toda la gente en China, la gran mayoría, 95%, nunca oyó hablar del nombre de Jesús. La gente en Indonesia y todas esas áreas, mucha gente en África, nunca oyó hablar de Jesús, entonces no tiene ni opinión. Pero podemos decir que el hecho de que los evangelios eran escritos años después, realmente no es un argumento con mucho peso. Por lo siguiente, en el tiempo de Jesús, 90% y más de la población del mundo era analfabeto. La gente no había aprendido a leer y escribir. Y una sociedad mayormente analfabeto, la memoria colectiva es muy fuerte, la tradición oral, o sea, la práctica de contar historias en vuelta de la hoguera, en los hogares y todo, y esas historias son contadas así con una fidelidad increíble. Hay sociedades así hoy que los antropólogos han visitado y ven que esa gente recuerda las cosas como nosotros no. Nuestra mente está un poco perezosa porque tenemos un libro y podemos recordar. Pero cuando no hay libros y no hay lectura, la memoria es más fuerte. Por ejemplo, mi nieto, Adrián, que tiene sus 4 años, va a completar 5 en junio, y él adora que yo leo una historia para él. Tiene una colección de libros enormes, hay 20 o más libros, él escoge uno para yo leer. Y yo, por pereza, de vez, yo quiero pasar adelante, ir más rápido para terminar. Yo no puedo pasar una hoja del libro. Él no sabe leer, no ha ido a la escuela todavía, pero él conoce las historias a cada palabra. Y si yo busco adelantar pasando una hoja rápido, él me llama la atención. No, está cierto. Porque la memoria de él captura toda palabra. Él es analfabeto, es muy joven para saber leer, pero él recuerda todo. Entonces, esas culturas. Entonces, el hecho de que San Marcos escribió su evangelio 35 años después de la muerte de Jesús, no quiere decir que no es fehaciente. Puede ser que la gente que contó y él recibió esas historias son muy correctas. Y el hecho de que los 4 evangelios tienen muchas cosas en común indica que había esta memoria colectiva.
Pero mesmo assim, isso não prova nada, apenas deshace o argumento do professor de que Jesus não existia. Agora, venimos agora à história da ressurreição de Jesus. Será que um homem foi ressuscitado depois de morto? A prova que temos disso são várias. Os evangelhos, todos os 4, contam aí muito claramente histórias sobre a ressurreição de Jesus. As histórias não são idênticas. Nesse caso, é uma coisa interessante, porque há variações entre os detalhes. A história básica é igual, mas há várias, por exemplo, em São João, é Maria Magdalena que foi ao túmulo. Em outro evangelho, eram 2 Marias que foram. E assim por adiante. Pero isso não é uma prova para allá ou para cá. A prova mais fehaciente para mim é o que passou com os discípulos de Jesus. Vê que quando ele estava colgado em la cruz, morrendo, onde estavam os discípulos? Todos se foram esconder-se por medo de los romanos. Porque os romanos, os judeus, não valia nada para eles. Para matar 1 ou 12 era igual. Eles não importavam se matavam apenas Jesus ou todos os seus discípulos. Então os discípulos foram esconder-se. Muita gente comenta o hecho de que as mulheres não huyeron, quedaram aí ao pé da cruz. É um exemplo de coragem extraordinário, mas temos que pôr isso em contexto também. O risco para as mulheres era muito menor que o risco para os homens. Por quê? Porque os romanos não davam nenhuma importância à mulher. A mulher não valeu nada para eles, então não era uma ameaça nem nada. A mulher pode fazer como queira, porque não valia nada para eles. Para os homens eram perigosos. Não estavam preocupados com uma rebelião liderada por mulheres. Então, as mulheres correram muito menos risco de estar ao pé da cruz que os homens. Então, vê que passou. Em menos de 2 meses depois da morte de Jesus, esses homens que morreram de medo se esconderam em uma casa em Jerusalém por medo e não fizeram nada, mesmo quando encontraram com Jesus ressuscitado, quedaram escondidos por mais tempo, até depois do Pentecostes. E aí, 2 meses depois da morte e a ressurreição de Jesus, encontramos esses mesmos covardes no templo onde Jesus foi condenado por os sacerdotes e posteriormente entregado a Pôncio Pilatos para ser executado por os romanos como subversivo. E aí você vê os discípulos no templo denunciando esses mesmos que condenaram Jesus como assassinos, em voz alta, gritando, chamando de assassinos do Hijo de Deus e declarando que ele havia ressuscitado. Uma transformação total desses homens que, na noite da prisão de Jesus, São Pedro, por medo de uma empregada de casa que estava acusando de ser discípulo de Jesus, negou 3 vezes. E agora, 2 meses depois, está no templo acusando o sumo sacerdote de ser assassino. Como se pode explicar esta transformação total de um homem como Pedro? Era sua crença na ressurreição de Jesus. Agrega a mais isso o hecho que, na tradição da igreja, todos os 11 discípulos, depois que Judas se ahorcou de vergüenza, todos os 11 se morreram como mártires. São Pablo foi cortado a cabeça por os romanos. São Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, porque ele disse que não tinha
el derecho de ser crucificado de la misma forma de su Señor. San Tomás, que tuvo sus dudas al principio, fue a India y formó la iglesia cristiana en la India y fue martirizado en India. Todos los 11 murieron. Ahora, hay mucha gente al mundo que va a morir por una creencia, una ideología. Pero yo no conozco la historia de una persona que muere por una mentira sabiendo que es mentira. O sea, todos esos 11 discípulos se murieron martirizados por su creencia en la resurrección de Cristo. Una transformación de hombres cobardes para hombres corajosos que predicaron el Evangelio contra el poder de Roma y fueron ejecutados todos. Nadie va a hacer eso por una mentira si sabe es una mentira. La gente puede ser engañado y pensar que alguna cosa y puede hasta morir por una creencia falsa, pero no si tiene conciencia que es falsa. Entonces, el hecho que todos los 11 discípulos se murieron proclamando la resurrección de Cristo, para mí es una prueba muy fuerte de la verdad de la resurrección de Cristo. La manera que esos hombres eran transformados y predicaron ese evangelio por todo el mundo. No iba a hacer eso por una mentira. Y si era mentira, ellos iban a saber. Esos 11 tenían que saber. Pero hay más. Yo nunca vi Cristo, yo nunca tuve una visión, yo nunca oí una voz del cielo hablando como esos charlatanes en la televisión que dicen que Dios dijo que el expresidente era el ungido de Dios, etc. Eso nunca pasó conmigo. Pero yo he sentido la presencia del Espíritu Santo de Jesús en mi vida. A veces en momentos de éxtasis, de alegría profunda, yo he sentido tomado por la presencia del poder del Espíritu Santo. Aquí en esta iglesia, en el Fireside Room, en más de una ocasión, yo puse mis manos en la cabeza de una persona orando para la cura y yo sentí la fuerza del Espíritu Santo pasar por mí y por mis manos y las manos de los hermanos reunidos y tocando el cuerpo de la persona y curando de artritis, curando de problemas de corazón, curando de cáncer hasta. Yo he testimoniado el poder del Espíritu Cristo a través de mí. Yo no tengo poder. Yo no puedo curar a nadie. Pero yo he sentido el Espíritu Santo trabajando por medio de mí, haciendo cosas que yo no puedo explicar, curando los enfermos. Además de eso, yo he contado para ustedes en otras ocasiones la manera en que el Espíritu Santo guió yo y Argentina de salir del paraíso donde estábamos en Nicaragua, en un rancho ahí de 10 manzanas con una casa linda que habíamos construido y salir de allá y llegar aquí a North Hills. No hay explicación que no era la orientación del Espíritu Santo que movió los palos para nosotros llegamos aquí y trabajar con ustedes como miembros de la nueva iglesia metodista aquí, la misión metodista. Y más importante todavía, yo le digo, el Centro de Niños y Niñas Refugiados que formamos en 2015. Ya hemos recibido y tratado de ayudar 430 más niños y niñas. Eso ha sido un milagro, una cosa, yo no puedo hacer eso, fue orientado por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo trabaja, el Espíritu de Jesús, que viene y trabaja por medio de nosotros. Quiero mencionar 2 o 3 cosas más. Yo no he hablado sobre la vida eterna, o sea, la vida después de morir. Yo he mencionado en los últimos sermones que yo prediqué aquí que Jesús habló muy poco
sobre ir para el cielo. Mencionó unas veces o otras, pero con detalle nada. Él dijo que yo voy a la casa de mi padre donde hay muchas mansiones y después yo voy a recibir ustedes. Es prácticamente la única cosa que él habló. Pero él nos invitó para entrar en el reino de Dios ahora y aquí. O sea, de abrazar y ser abrazados por el amor de Cristo, del amor de Dios. El momento en que nosotros recibimos el amor de Dios, el amor de Cristo resucitado, y entramos en el reino de Dios. Eso es ahora, no es para morir y entrar en el reino de Dios, no, es para entrar ahora y ser cercado e involucrado en el amor de Dios, totalmente empapado, protegido, cercado por el amor incondicional de Dios. Esa es una cosa que es para mí la prueba final de la resurrección de Jesús, que yo puedo y ya entré en el reino de Jesús, el reino de Dios aquí en la tierra. Y estoy involucrado siguiendo los pasos de Jesús para buscar un mundo de más justicia, de más armonía, de más amor, de más paz, y buscando la vida abundante para todos. ¿Por qué North Valley Caring Services está regalando 30,000 libras de comida cada viernes aquí? Porque Cristo mandó atender las necesidades de nuestros hermanos los más humildes. Hay necesidad, están buscando atender esa necesidad. ¿Por qué formamos el Centro de Niños y Niñas Refugiados? Porque Cristo, el Espíritu de Cristo resucitado nos pidió, nos mandó atender la necesidad de los marginalizados, los perdidos, y atender sus necesidades. O sea, el ministerio que estamos operando es una prueba de la resurrección de Jesús. Entonces, damos gracias a Dios en ese domingo de Pascua, ese momento en que estamos celebrando el hecho de que Cristo muerto resucitó, que Dios nos levantó entre los muertos. Y como prueba del hecho de que el amor de Dios es sin condiciones y sin límites, es infinito. Y empieza ahora a tocarnos y nos lleva de aquí hasta la eternidad. Hoy es el domingo de la Pascua. Celebramos con alegría, dando gracias a Dios por el hecho que Cristo, Jesús de Nazaret, fue muerto, se sacrificando para demostrar el amor infinito de Dios para con todos, todas las criaturas y la propia creación. Y Él fue después resucitado como una prueba de Dios de este amor sin límite. Este amor pasó por encima de la muerte y está con nosotros. Entonces nosotros ahora podemos celebrar. La vida es difícil. No hay ninguna promesa de Cristo de que aceptando el amor de Dios la vida va sin problemas. Pero hay una promesa de la presencia del Espíritu de Cristo con nosotros dentro de cualquier problema, cualquier derrota, cualquier desapontamiento, inclusive la muerte. Estamos cercados por el amor infinito de nuestro Abba, nuestro Papito, que nos ama sin límites y sin condiciones. Felices Pascuas, que Dios te bendiga. Amén.